nuestro Salvador. Señor, quien entregó su vida por nosotros, por quien hoy tenemos esperanza y entrada al trono de la gracia. Bendito sea, Señor. Bendice este día tu palabra. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, habla los corazones de cada persona que está aquí, Señor, y permítenos, Señor, permítenos ver tu rostro, Señor, porque eres tú quien habla, Señor. Es tu palabra preciosa, Señor, la que nos ha sido dada, Señor, tesoros maravillosos, la cual cielos y tierra pasarán, pero ella no pasará, Señor. Palabras de vida eterna, Señor, en ellas está escondido el Mesías por todos lados, saliéndonos al encuentro, dándonos salvación, Señor. Ayúdanos, Padre, transforma nuestro entendimiento, nuestro pensamiento, alúmbranos, Señor, para poder ver tu luz en medio de nuestro diario vivir, Señor, el cual es temporal. Estamos por tiempo limitado en este mundo, Señor, pero un día te veremos, Señor, cara a cara, Padre. Y no está lejos, Señor. No está lejos ese día. Bendice a mis hermanos, bendice esta tarde, bendice tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu lugar, mi hermano. Pues qué gozo es estar caminando en la palabra de Dios, mis hermanos. Es un privilegio. La verdad es que mientras más nos adentramos en ella, más conocemos al Señor. Tenemos muchas más armas para defendernos, porque tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en los lugares celestiales. Tenemos una batalla que vivir cada día. Tenemos un mundo que constantemente está haciendo presión para conformarnos a su imagen. Televisión, medios, todo lo que escuchamos está manchado. Dice la palabra de Dios que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, que quieren imponer, ¿verdad?, un pensamiento ateo, un pensamiento lejos de Dios. Cuando hay un Dios, cuando hay un creador de los cielos y la tierra que lo sostiene todo, que pacientemente nos está viendo. Por eso es tan importante venir a la palabra de Dios. Dice Salmo 138:2: quiero inclinarme hacia tu santo templo y alabar tu nombre por tu gran amor y fidelidad, porque has exaltado tu nombre y tu palabra por todas las cosas. Por eso estudiamos la palabra de Dios en Calvario, por eso no lo hemos dejado de hacer durante 7 años y no lo dejaremos de hacer, porque sabemos que la Escritura es la base moral y espiritual de todo cristiano, es nuestra máxima autoridad, es nuestro manual del fabricante. En ella puedes encontrar el significado de tu vida, tu identidad, tu origen, tu destino. No creas que tu identidad, la verdad de tu identidad la tiene Banana Republic. No, es la palabra de Dios. Tenemos que venir a ella. Es el único libro inspirado por Dios y merece nuestra devoción, mis hermanos, nuestro tiempo, nuestro compromiso. ¿Quieres crecer? Ven a la palabra. Y estamos llegando ya hasta Hebreos capítulo 5, ¿verdad? Como lo hemos visto, el contexto de esta carta, escrita por un hebreo, no sabemos quién, porque la Biblia no nos dice, se especula mucho, pero lo escribe a hebreos. Algunos estaban débiles en su fe porque venían a Cristo y entraban en una cuestión de persecución terrible. Nosotros no sabemos lo que es eso. Gracias a Dios estamos en un lugar donde todavía tenemos libertad, pero ellos estaban en un tiempo donde si decían que era de Cristo, imagínate que te quitan tu trabajo, te quitan tu casa, ya no puedes entrar a los lugares públicos donde se podía, etcétera. Te hacen totalmente a un lado. Había otro tipo de personas que sabían que Jesús era el Cristo, pero por temor también no daban un paso, y otros que definitivamente no creían en el Señor. Entonces este hombre se da la tarea, a través del Espíritu Santo inspirado, a decirnos por qué Cristo es mejor. ¿Por qué sí Cristo es el Mesías? ¿Por qué es mejor que todos los sacrificios, que los sacerdotes, que todo este sistema puesto por Dios, ¿verdad? Que era sombra de lo que había de venir, pero Jesús era el final, era el cumplimiento. Y es lo que quiere explicar este hombre, o este autor, o el Espíritu Santo. Y comienza diciéndole, ¿sabes qué? Cristo es mejor por quién es Él, por su identidad. Y comienza diciendo, Cristo es superior a los ángeles. Angelología y todo eso, nada que ver. Cristo es el creador de los ángeles. No, pues que si Moisés, que si Elías, Cristo es mejor que cualquier profeta porque sus palabras son palabras de vida eterna y Él es Dios. No, pues es que tenemos los sacerdotes del Antiguo Testamento. Cristo es mejor que cualquier sacerdote porque Él es el sacerdote perfecto. Hoy vamos a hablar de eso. Mejor que Moisés, mejor que Josué.
Ofrece una salvación eficaz, no temporal. Es supremo. Todo esto con respecto a quién es Dios, comienza diciendo eso. No hay nada mejor, no hay nada que supere quién es Cristo. Y nos dice por qué, por todo lo que ha hecho, para la gloria del Padre y para nuestra bendición, ¿no? Cómo nos ha rescatado, cómo en verdad no todo comenzó como está hoy, violencia, todas estas cosas, cómo en verdad todo se echó a perder cuando el hombre pecó, pero cómo Cristo vino a arreglar todo eso que fue destruido, ¿no? Pagó el castigo de nuestras maldades, resucitó con poder, nos santificó, nos levantó, recuperó lo que se perdió en Edén, nos da esperanza, muchas cosas. Y nos habla tercero de la importancia de que respondamos en fe a todas estas cosas. Demanda una respuesta el hecho de saber quién es Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Nos demanda a que seamos diligentes, a que no descuidemos, que no nos endurezcamos, que no vaguemos en nuestro corazón, que procuremos con diligencia. Hemos visto acerca de la incredulidad, es uno de los temas principales de este libro. La incredulidad que es sinónimo de desobediencia, es sencillamente no creer. Hebreos nos ha mostrado cómo alguien no es incrédulo por falta de evidencia, sino por desobediencia. Y nos está diciendo eso, no es suficiente estar a punto de rendirse a Cristo, de aceptar el evangelio intelectualmente. Tienes que creer el mensaje, pero creer con fe, dar un paso de obediencia. No debes rechazar, ¿no? Importante. Y estamos viendo este equilibrio en la palabra de Dios. La semana pasada tuvimos un lindo mensaje, ¿no? Entre dándonos las malas noticias, pero las buenas noticias. Nos está mostrando cómo este Dios que te dice, ¿sabes qué? No endurezcas tu corazón porque te puedes perder en verdad. Pero aparte estamos viendo que no es un juez dando nuestra última notificación. O mira, responde o vamos por ti y ya estás frito, ¿no? Sino es el ruego de un Padre amoroso que no quiere que nadie se pierda. Y eso es lo que nos está enseñando, que debemos atender, podemos creer, podemos recibir gracia y misericordia de un Dios que nos comprende, que nos invita a retener lo que hemos creído por nuestro sumo sacerdote. Tenemos un sumo sacerdote compasivo, hoy vamos a hablar de eso también. Hoy vamos a hablar otro contraste entre el sumo sacerdote terrenal y el de Cristo. Y vamos a ver principios que nos van a ayudar mucho. La semana pasada vimos por qué necesitamos un sumo sacerdote, ¿verdad? Necesitamos un mediador. Todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Ningún hombre puede llegar a la gloria de Dios, no podría. Y si llegara, no podría sostenerse, porque Dios es totalmente bueno, totalmente justo. Con una manchita de injusticia quedaríamos destituidos, destruidos. Entonces requeríamos de un sumo sacerdote, de un mediador que nos presentara delante de Dios. Ese mediador es Cristo. Y en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, cuando vino con Moisés, Dios les dio todo un sistema de sacerdotes y de mediadores y de sacrificios para mostrar esta realidad, para que lo estuvieran viendo y que cuando viniera Cristo comprendieran de qué se trata esto. Estuvimos hablando de eso, puedes checar el pasado mensaje. Pero el día de hoy vamos a hablar de esto, del sumo sacerdote, de lo que es el sacerdocio terrenal y nuestro perfecto sumo sacerdote celestial. Así titulé yo este mensaje y vamos a ver principios preciosos del Señor. Como tú y yo, mis hermanos, ¿cuántos creyentes hay acá? Bueno, pues el Señor también nos ha puesto como sacerdotes y vamos a explicar por qué, ¿verdad? Y así titulé este mensaje, el sacerdocio terrenal y nuestro perfecto sumo sacerdote. Vamos a darle lectura, vamos a estudiar de los versículos 1 al 10 del capítulo 5 y dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen
y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Dios mío, bendice tu palabra. Permíteme explicarla, Señor, con claridad y habla a nuestros corazones, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces tenemos este principio, mis hermanos. Todos nosotros requeríamos de un mediador para poder llegar a Dios, para que Dios nos perdonara. Dios fue el que proveyó el mediador, porque es Dios el que nos busca, no nosotros, ¿verdad? Y proveyó a Jesucristo para que nosotros pudiéramos tener acceso a Él una vez más. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Qué tenía que hacer en aquellos tiempos el sumo sacerdote? En primer lugar nos dice aquí las cualidades del sumo sacerdote humano y sus funciones, ¿verdad? Como te decía, había muchos sacerdotes, pero en especial había uno que era el jefe, que iba una vez al año. Pero entraba una vez al año al lugar santísimo, eso lo explicamos también. Dice inciso A, una de sus cualidades y funciones era presentar a favor de los hombres ofrendas y sacrificios. Dice el versículo 1 otra vez, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, si has estado con nosotros, bueno, los jueves te invito a que estés, pero estamos viendo cómo Dios escogió de la descendencia de los hijos de Jacob, ¿verdad? Hijo de Isaac, hijo de Abraham. Uno de sus hijos se llamaba Leví, ¿verdad? Y de esta tribu de Leví, Dios escogió a servidores especiales para ser sus sacerdotes. Por eso luego escuchas esa frase que a veces oye tan grande, ¿no? Que el sacerdocio levítico. Bueno, es eso, porque vienen de Leví. Y había muchos sacerdotes, muchos mediadores entre el pueblo de Israel y Dios, pero de ellos Dios escogía a un sumo sacerdote, que era el jefe de todos ellos, como lo mencioné. Y el autor nos hace un énfasis en cuanto a él. Primeramente nos dice, cualquiera de los sumos sacerdotes que existieron, nos dice, no fueron escogidos democráticamente, ¿no? Tampoco fue por vocación humana, que alguien llegara y dijera, es que yo tengo la vocación del sumo sacerdocio. No, Dios tenía que escogerlo, Dios tenía que apartarlo de esa tribu y constituirlo. Y eso nos recuerda algo, lo que te mencioné también. La iniciativa para alcanzarnos siempre la toma Dios. Eso tienes que ponerlo en tu mente, no el hombre. La Biblia nos declara con claridad que el hombre no busca a Dios. El hombre, cuando busca a Dios, está buscando ídolos hechos a su imagen, que cumplan su voluntad, sus deseos, pero no están buscando al Dios vivo, que está mostrando que Él es el Dios. Al contrario, Él le rechazan, le resisten, huyen de Él, no quieren tener nada que ver con la voluntad de Dios, del Dios vivo. Pero Dios viene a buscar y llamar lo que se había perdido. Y eso me gusta, porque llamó de entre los hombres, de entre hombres imperfectos, por su gracia y amor, toma a hombres que le sirvan. Esto me da esperanza. El primero de todos que escogió como sumo sacerdote fue Aarón, hermano de Moisés, que venía de esta tribu, de la tribu de Leví. Él fue el primer sumo sacerdote y de él descendían todos los demás sacerdotes. Es importante hacer esta diferencia. Pero créeme, por eso dice aquí que es Dios el que lo escoge, y no los escoge por su capacidad, ni desempeño, ni nada, por pura gracia. Porque lo último que Aarón tuvo fue ser un hombre perfecto. ¿Quieres saber cuál fue su debut como sumo sacerdote? Bueno, fue un desastre. Tú lo puedes leer en Éxodo 32. Pero Dios lo constituye como sumo sacerdote. Moisés sube al monte a recibir las tablas de la ley. En esto se tarda como un mes, un poquito más. La gente abajo, que ya había salido de Egipto, que están en el desierto, están con Aarón como el sumo sacerdote y lo empiezan a presionar. No, quién sabe qué le pasó a Moisés, ya se tardó mucho. ¿Y qué crees que hace este Aarón? Pues, ok, bueno, tráiganme joyas, córranle. Y formó un becerro de oro. Es lo primero que Dios les había prohibido, que formaran ídolos. Y forman este becerro de oro. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Baja porque este pueblo ya agarró monte. Entonces va bajando, ¿verdad? Y dice que iba con Josué. Escucha un ruido como de guerra y le dice Josué a Moisés, ¿sabes que a mí se me hace que hay guerra en el campamento? Y le dice, ¿qué guerra? El alboroto que estás escuchando es la Macarena. Porque estaban adorando al becerro de oro. Estaban en tremenda fiesta, en alcohol, en tremenda orgía literalmente. Entonces, checa, eso es lo que hizo Aarón en su presentación. Éxodo 32, 1 al 24 dice, y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿Qué has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, checa su respuesta. No se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, es que es inclinado al mal. Es que me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros.
Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado, ya se perdió. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apártenlo. Y me lo dieron y pues lo eché al fuego y pues salió el becerro. O sea, nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. ¿Sabes cómo termina el asunto? Tristemente por un hombre, un sumo sacerdote como él, que no lo escogió Dios por capaz, no lo escogió Dios, sino por su pura gracia. El pueblo totalmente desenfrenado. Y ese día por su desenfreno murieron 3,000 hombres, ¿no? Puedes leer con calma esta historia, pero ese fue el debut de Aarón. Y sabes que eso me llena de esperanza, al ver quién soy yo, al ver lo que los hombres somos cuando nos ponemos delante de la perfección y la justicia de Dios. De pronto tendemos a deprimirnos o a temer. Señor, ¿estás seguro? No, ¿sabes que Dios ya sabe lo que somos y se la juega con nosotros? Él ya sabe quién eres tú, Él ya sabe quién soy yo. Y si nos está llamando, si te está llamando a servirle el jueves a evangelizar o a discipularte, solo responde, porque Él te llamó por gracia. Él no encontró algo supernatural en ti, ni en Aarón, ni en nadie. Es su gracia. Obviamente, esto es una afrenta para para el humanista, porque el humanista pretende levantar al hombre como Dios, ¿no? Y que si tienes, y que tú puedes, y que quién sabe qué. No, la palabra de Dios nos dice la verdad de lo que somos, de cuál es nuestra verdadera condición, pero a la misma vez nos muestra quién es Dios, su santidad, su justicia, su perfección. Pero nos llena de gozo el saber que escoge a hombres imperfectos. Porque en el llamado de Dios hay lugar para todos, hay lugar para ti, hay lugar para mí, para todo aquel que cree, sin importar debilidades, incapacidades, porque Cristo nos completa. Somos aceptos en Él, eso es algo maravilloso. Y Dios escoge a Aarón por gracia y escoge a su descendencia por gracia. Y Él tomaba de entre estos hombres a hombres imperfectos y los constituía, los establecía como mediadores, como propósitos específicos para Dios, para poder tener trato con Él. Dios escogía a estos hombres para poder tener trato con el ser humano y proveía esta forma de reconciliación. Y esto también me encanta porque Dios anhela comunión contigo y conmigo, mi hermano. Para eso nos creó. Acuérdate eso, la religión humana es contraria, es al revés. La religión humana siempre pone barreras entre Dios y el hombre porque atrae a todos los que según sus parámetros son dignos, son buenos, son capaces y excluye a todos los chafitas. No, tú no eres suficientemente bueno, tú hazte para allá. Y a los buenos sí, ven, ponte esto, vete así. Pero no es así la gracia de Dios, la cual invita y abre las puertas a todo aquel que cree. Dice la Biblia que Él no echa fuera al que viene a Él. Y sí, Dios establece este sistema religioso, da la ley, lo hemos aprendido esto, pero acuérdate, el propósito de la ley jamás fue justificar al ser humano. El propósito de la ley era dejarlo exhausto, dejarnos frustrados, condenados al ver que no podíamos cumplirla, convencidos totalmente de que la única manera de venir a Dios era a través de la fe. Entonces, Dios entiende lo que somos. Eso es muy importante, mi hermano. David escribió eso. Señor, mira, Salmo 143:2. No llames a cuentas a tu siervo, porque ante ti nadie es inocente. Eso sabía David. Salmo 32:1 dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. Mientras me negué, checa, transparencia implica confesión, arrepentimiento. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día y noche. Tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. O sea que el camino a la justificación siempre fue la fe. Para eso estaba la ley. Es un paréntesis. Pero el sumo sacerdote llegaba y dice aquí que se encargaba de presentar ofrendas y sacrificios por el pecado. Y ofrendas como un regalo, un presente, expresando honor, agradecimiento. Muchas de las ofrendas eran en sí mismas sacrificios. Otras, por ejemplo, las llamadas primicias, ¿verdad? Lo que sacaban del campo, lo traían al Señor, el fruto del campo, el fruto de su trabajo. Pero todas Dios las había establecido como una forma de adoración y agradecimiento, de reconocimiento a Dios. Y lo que traían, por ejemplo, joyas, cosas para Dios, se utilizaban para la manutención del templo y la manutención de los mismos sacerdotes. Y el sacerdote era el que se encargaba de traer estas ofrendas. Tú le traías al sacerdote tu ofrenda y el sacerdote la presentaba delante de Dios. Por otro lado, el sumo sacerdote también tenía que ofrecer sacrificios por el pecado.
Obviamente eso ya lo hemos entendido, ¿no? La muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesucristo, que fue presentado una vez, que nos permite tener acceso a Dios, cercanía, aceptación. Pero el punto aquí es que requeríamos de un mediador, como he hecho énfasis, para que Dios aceptara estos sacrificios y estas ofrendas por el pecado. Se requería de un sumo sacerdote. ¿Te acuerdas lo que explicamos la semana pasada? El sumo sacerdote en el Yom Kippur tenía que venir una vez al año, con dos cosas en sus manos: el sacrificio por el pecado que ya se había hecho afuera del campamento, o sea, un tazón con sangre en la mano para rociar en el propiciatorio, que ya lo vimos, y en la otra mano un incensario. Eso es interesante, mi hermano, porque esas dos cosas representan muchas cosas. Él venía delante de Dios, el pueblo estaba afuera, el mediador llegaba delante de Dios para ser acepto, ¿verdad? Con el incensario él tenía que estar envuelto en este humo, en este olor agradable a Dios. ¿Sabes qué representa, según la palabra de Dios, el incienso? Las oraciones del pueblo. Y el sacerdote no podía cargar ninguna otra cosa, no podía estar distraído con un celular, no podía traer un asistente, nada. Solo él podía entrar para que estas cosas fueran aceptas. Ahora, esto nos enseña algo muy importante, mi hermano, porque como te dije en un principio, nosotros somos sacerdotes también. Ahorita vamos a explicar eso. Pero se requería un mediador para que Dios aceptara las ofrendas y las oraciones. Esto nos enseña que Dios no escucha las oraciones de nadie que no esté justificado por la sangre de Jesucristo. Todos necesitamos a Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia, para que Dios acepte las oraciones. Dios no acepta las oraciones de los incrédulos. Por eso nosotros estamos llamados a interceder por los que no creen. Nosotros somos llamados sacerdotes de Cristo. Mira lo que dice Apocalipsis 1, 5 al 6. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Qué dice ahí? Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. En su primera carta, Pedro también lo menciona, 2:9, dice: pero ustedes no así, porque son un pueblo elegido. Son, ¿qué dice? Sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Por eso a mí me recordó esto. Por eso son tan importantes nuestras oraciones por nuestros hermanos, por nuestros familiares incrédulos, por el mundo incrédulo, mis hermanos. Y acuérdate de eso, un sacerdote cristiano no es unos cuantos, no es una persona, ¿no?, que ordenen y que le pongan una sotana, o nada más los pastores. No, la Biblia nos llama sacerdotes a todos, a cada uno de nosotros que hemos sido limpiados y lavados por la sangre preciosa de Cristo, insertados en el cuerpo de Cristo, donde Cristo es nuestra cabeza. Pero todos nosotros no solo somos embajadores de Cristo, sino también sacerdotes. De alguna manera somos mediadores entre los que no creen y Cristo, porque estamos en constante oración por el mundo incrédulo. Por eso la Biblia nos dice que somos luminares en el mundo para traer a Cristo a los que están en tinieblas. Porque Dios no oye la oración de los incrédulos. Porque entiende esto, mi hermano, sin Cristo no hay acceso al Padre. Eso es lo que enseña la Biblia. Antes de estar en Cristo, el Señor no oía tus oraciones. ¿Sabes qué escuchó? Cuando clamamos a Él en fe. Esa oración es la única que escucha a Dios del incrédulo. Cuando nos arrepentimos y cuando venimos a Cristo en confesión, cuando el Espíritu Santo nos atrajo a Él, es la única oración que Dios escucha del incrédulo. Pero aparte de esto, alguien a su vez ya había estado orando por ti. Algún creyente ya había estado orando por ti, intercediendo por ti. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar orando constantemente por los nuestros. Proverbios 15:8 dice: el Señor aborrece las ofrendas de los malvados. Checa eso. O sea, los que no han sido justificados por la sangre de Cristo, los que no se han arrepentido, los que no han venido a Cristo, pero se complace en la oración de los justos. Proverbios 15:29 dice: el Señor está lejos de los perversos, pero oye las oraciones de los justos. Esto es algo importante. No es que Dios me escuche más a mí que a ti. Si tú eres creyente y yo soy creyente, el Señor nos oye a los dos igualito, ¿verdad? Pero sí hay una diferencia entre los que definitivamente no creen en el Señor. Y de la misma manera, los israelitas necesitaban un mediador que llevara sus oraciones en ese incensario, su adoración, su agradecimiento en sus ofrendas, su honor, dándole honor al Señor para que fueran aceptos. Y la única manera de que fueran aceptos es que el sumo sacerdote los llevara, un mediador.
Igual nosotros tenemos que recordar eso, mi hermano. Dos cosas: orar constantemente por los que no están en Cristo o por nuestros hermanos que están en problemas, y recordar que tenemos un sumo sacerdote fiel, que aunque a veces nosotros ni siquiera pedimos como conviene. Imagínate ese privilegio, mi hermano. A veces tú y yo ni sabemos pedir como conviene. ¿Y qué dice la Biblia? Romanos 8:26. Asimismo, nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, esto nos debe recordar este texto, mi hermano, que Dios nos oye nuestras oraciones porque tenemos un mediador perfecto y eficaz. ¿Cuántos versículos tenemos en la Biblia que nos invitan a pidan, busquen, llamen? Gracias a Dios porque somos oídos por este sumo sacerdote perfecto que tenemos hoy, Cristo Jesús, que está sentado a la derecha del Padre. Si no, ninguna de nuestras oraciones llegarían al trono de Dios. Ahora, cabe mencionar algo, mi hermano. Me gusta mencionar esto porque estamos hablando en este tiempo de los sumos sacerdotes y todo este rollo, porque a veces utilizan eso en iglesias, que traen las primicias al Señor. Bueno, cabe mencionar que ninguna de estas primicias, sacrificios o ofrendas que traían los israelitas a Dios jamás fueron para negociar nada con Dios. Jamás fueron para hacer pactos con Dios, de que te doy tanto, Dios, para que tú me bendigas con tanto. ¿Sabes que no era así? Porque un israelita entendía lo que significaba la gloria, la presencia de Dios en el campamento. Ellos entendían que era un privilegio que Dios estuviera entre ellos, pero que era una gran responsabilidad. Imagínate, cuando por primera vez ungieron a Aarón, lo ordenaron junto con sus hijos, 2 de los hijos de Aarón murieron quemados por la gloria de Dios. Y ellos se dieron cuenta de eso por ofrecer un fuego extraño. Ellos vieron a Coré y a los suyos ser tragados por la tierra. Vieron pestilencias, vieron abrirse la tierra. Vieron el castigo a los desobedientes. O sea, ellos jamás se atreverían a ir al tabernáculo a negociar con Dios. Señor, aquí te traigo 3 kilos de arroz para que me des 100. No, nunca jamás. Para que me des todos mis sueños que yo quiera tener. No. Porque ellos de por sí ya veían la bendición de Dios cada día. Imagínate, caía maná del cielo para ellos, todos los días. Por eso ellos, la única motivación que tenían al ir al tabernáculo y la única motivación que tenían era buscar perdón, si se habían equivocado, buscar comunión con Él, buscar reconciliación con Dios, buscar la seguridad de que no iban a morir por sus faltas. Tener una seguridad, aunque sea temporal, del perdón de Dios sobre ellos. Es por lo único que traían sus ofrendas. Y checa cómo lo hacían. Si quieres poner ahí la fotografía otra vez que teníamos. Bueno, como ya te lo había dicho la semana pasada, la siguiente también, por favor. El sacerdote, la persona llegaría con su animal, entraría al lugar. El sacerdote le diría, pon la mano sobre el animal, ¿verdad? El altar, que sería más o menos de unos 50, que son 5 pies. Ellos podrían ver, cuando ya lo habían degollado, el sacerdote partiría en pedazos el animal, ¿verdad? Como la ley lo explicaba, y ellos estarían ahí. Y ellos verían cuando pondrían el animal sobre el altar. Déjame lo prendo aquí. El altar aquí está. Aquí está el altar. Ellos vendrían, aquí se ve un poquito más alto, pero era chiquito, como de unos 50. Ellos verían consumirse por completo el animal, y mientras se consumía, ellos estaban aquí y ellos podían levantar sus ojos, ¿verdad? Ponme si quieres la siguiente, por favor, anterior. Esa. Ellos podrían estar aquí, podrían ver el tabernáculo, podrían ver el lugar santísimo, estar en la nube de la gloria de Dios, podrían levantar sus ojos al cielo y tener al menos por un rato la certeza de que eran aceptos y perdonados al ver consumirse esta ofrenda. Y el sacerdote tenía que traerla. En el día de la expiación, en el Yom Kippur, el sumo sacerdote, como te dije, entraría solito envuelto en este incienso y rozaría la sangre. Ahora sí, la siguiente, por favor, la última de estas. Entraría al lugar santísimo donde está el propiciatorio y rociaría la sangre, y aparte estaría envuelto en el incienso, subiendo olor grato. Y entonces después salía al pueblo y podía decirles: somos aceptos, somos perdonados, bendecidos. Por eso son cosas muy lindas que vamos a ir aprendiendo en el Antiguo Testamento. Pero ¿sabes qué es lo más impresionante? Que hoy nosotros, mis hermanos, podemos ver también un altar ardiendo el Cordero de Dios, Jesucristo, siendo sacrificado por nosotros.
Ellos por un ratito sentían eso porque al rato ya tenían que volver a traer otra ovejita porque ya se habían equivocado. Pero nosotros no. Jesucristo mismo entró al cielo y nos permite no voltear a un tabernáculo terrenal, sino voltear al cielo y saber que somos aceptos en el Señor. Nos da libre acceso a suspirar, disfrutar de plena comunión con Dios, descanso en el trono de la gracia, de misericordia, no por un rato, sino para siempre. ¿Por qué crees que Pablo decía en Efesios 1, 3 al 7, bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él? Checa, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Checa la ilustración, que es la que te puse en el boletín, que es la siguiente. Jesucristo no está en un tabernáculo terrenal, está en el cielo, ofreciendo eso y abriéndonos paso a Dios. Y Dios había establecido esa forma para los israelitas, sombra de lo que había de venir. Pero en Cristo hoy tenemos una realidad que podemos disfrutar. Entonces, checa este sumo sacerdote llevando nuestras ofrendas, nuestras oraciones, llevando el sacrificio por nuestros pecados. Bueno, vamos a ver ahorita cómo lo hizo Cristo. Pero otro punto que tenía que hacer, lo vimos también un poquito la semana pasada, ser compasivo y paciente al considerar sus propias debilidades. Dice el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Hablando del sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote no debió olvidar jamás que él a su vez tenía debilidad. ¿Te acuerdas lo que pasó en los tiempos de Jesús? El sumo sacerdote ya era una posición política y se olvidaron de todas estas cosas. Incluso se atrevieron a rechazar a Cristo y a condenarlo. Y ellos se ponían en un lugar inalcanzable. Yo soy el sumo sacerdote, tú hazte para allá, pecador, ¿no? Pero sin embargo, lo que Dios quería establecer con el sumo sacerdote era establecer que su función era acercar al pueblo a Dios, no hacerlo a un lado. No solo eso, su función era manifestar al pueblo de Dios el corazón compasivo y misericordioso de parte de Dios, porque el sacerdote no solamente estaba como mediador entre los hombres y Dios, sino entre Dios y los hombres, representando a Dios. Y esa es una muy buena enseñanza para nosotros. Nosotros somos sacerdotes, ¿verdad? También del Dios Altísimo, de Jesucristo. ¿Cómo tú y yo, Dios nos manda a mostrarnos pacientes con los ignorantes y los extraviados? ¿Sabes que también Dios nos manda eso? Dios nos manda a recordar que un día tú y yo también fuimos ignorantes y por lo mismo también estuvimos extraviados. Porque es muy triste el día de hoy ver a creyentes en Cristo Jesús llenos de orgullo religioso, sintiéndose superiores a los incrédulos, olvidándose de dónde los sacó el Señor. Y que si hoy es diferente, si hoy estamos aquí, no es por otra cosa, sino porque Dios fue lleno de gracia que nos libró, fue paciente con nosotros. Un sacerdote no podía venir delante de Dios con una actitud de juicio y condenación. Imagínate eso. Él representaba a Dios, entrar a este lugar y venir en juicio y condenación. Señor, te traigo delante de ti para que lo ilumines o lo elimines, Señor. No puede ser que sea un desobediente. No, la actitud del sacerdote siempre tenía que ser compasiva, paciente. Paciente es la palabra metriopatseo, que significa ser moderado en pasión, gentil, ¿verdad? O sea, no verse indignado indebidamente por los fallos de la ignorancia de los demás. Obviamente no participar de los pecados, pero dice, con los ignorantes, los que no entienden, los que por no poner atención ya cayeron en ignorancia y entonces se extravían. Obviamente no está hablando de los que son literalmente, que ya vieron, escucharon y son rebeldes. No, Dios nunca hizo provisión para ellos. De hecho, en el Antiguo Testamento tú puedes leer que el que pecaba deliberadamente tenía que morir. Pero se refiere a aquellos pecados que por ignorancia, por no perseverar, de repente ya estás en el lugar donde no tenías que estar, donde no querías estar. Y lo que vimos hace algunos domingos, ¿no? Esa actitud negligente en cuanto a la verdad. Que, sí, después, ya después. Bueno, te lleva a la ignorancia. La ignorancia produce dureza de corazón y termina en todo tipo de pecados, vidas miserables, problemas. Entonces, un sumo sacerdote tenía que ser compasivo con los que estaba sirviendo. No debía ser alguien que estuviera apartado de la necesidad, sino alguien que viviera entre los hombres, sufrir con ellos, celebrar con ellos, ser bondadoso con ellos. Obviamente no alcahuete al punto de participar de sus pecados.
Pero es algo muy importante que nosotros tenemos que recordar, mi hermano, y más ahora que vamos a evangelizar. ¿Quieres tener esta compasión por aquellos que por alguna circunstancia, por ignorancia, comienzan a tropezar y a hacer cosas tontas, que lastiman, que tropiezan a otros? Bueno, Dios, sabes que necesitas venir al trono de la gracia y ellos necesitan tus oraciones. Tus hermanos caídos necesitan tus oraciones, no tu juicio. Y la clave para eso es esta: no olvides que tú y yo también estamos rodeados de debilidad. Primera de Corintios 10:12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Gálatas 6:1: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad, y tengan mucho cuidado de no caer ustedes mismos en la misma tentación. ¿Te fijas? Me gustó mucho este principio, porque el camino más rápido para enorgullecernos contra nuestros hermanos y juzgarlos y no perdonarlos, ¿sabes cuál es? Caer en la mentira de que somos mejores, cuando absolutamente todos dependemos al mismo nivel de la gracia de Dios. Estamos de pie por la gracia de Dios. Jamás olvides de dónde Dios te sacó. Y si tú estás pensando que Dios a ti no te sacó de un lugar de tinieblas y maldad, significa que no has entendido la redención, significa que no has entendido la salvación, porque significa que todavía piensas que Cristo te salvó porque pues eres una lindísima persona, y eso no existe. Todos pecamos, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos por igual la misericordia y el perdón de Dios hasta que lleguemos a su presencia. Pero es un buen consejo, mi hermano: mírate rodeado de debilidad, mírate rodeado de debilidad, y te hagan lo que te hagan, vas a poder ver a los demás con compasión y no con juicio, porque esa era una de las funciones del sumo sacerdote. Así nos mira Cristo a nosotros, así tenía que mirar el sumo sacerdote o el sacerdote que representaba a los hombres delante de Dios. Dice el versículo 3: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Bueno, esa es otra cosa, el sumo sacerdote tenía que estar recordando esto. Antes de entrar a ese lugar, él tenía que ofrecer un animal por sus pecados y tenía que recordar eso: Dios, yo también soy responsable de mis pecados delante de ti, y también necesito un sustituto, también necesito ser limpio, igual que ellos. Yo también le estoy librando hoy por este sustituto inocente y perfecto que está sacrificándose en mi lugar. En nuestro caso es Cristo. Ese sumo sacerdote tenía que estar pensando: gracias Dios por proveer una manera en la que no tenga que morir por mis faltas. Ahora sí, ya limpio, ya perdonado por ese sustituto, ahora puedo ir adentro a presentar la sangre del Cordero por los pecados de todo este pueblo que tiene el mismo problema que yo. Y ahora ya puedo decir con todo mi corazón: así como me perdonaste a mí, Señor, perdónalos. Cubre sus faltas así como cubriste las mías. Qué diferente manera, ¿verdad?, sería que oráramos así, incluyendo a aquellos que nos han lastimado. Porque Él no está entrando y no está diciendo eso, ¿no? Es que estos pecadores que no entienden, estos desobedientes, indisciplinados, faltos de fe, ciudadanos de segunda clase, ¿verdad? No les debería entender, ¿verdad? No debería estar haciendo eso. Él debería entender que acaba de considerar su propio pecado, su propia debilidad. Y me llama la atención que estos versículos están hablando en tiempo presente, por lo mismo, ¿no? Dice: es tomado, es constituido hoy, presenta ofrendas hoy, se muestre paciente, debe ofrecer por sus pecados y por los del pueblo, ¿verdad? Porque yo creo que el Espíritu Santo quiere recordarnos eso, mis hermanos. Este real sacerdocio, donde anunciamos las virtudes de nuestro Señor, que no tenemos que olvidar estas cosas, porque es fácil perder la brújula. ¿Y sabes cuándo es más? Cuando se enseñan doctrinas de obras, cuando se enseñan doctrinas de liturgias y tradiciones que son obras, ¿no? Entonces, si yo me he visto así, si yo hago esto, si yo diezmo más, entonces yo soy mejor que tú, soy más acepto delante de Dios que tú, soy más bendecido de Dios, por lo tanto soy mejor que tú. Cuidado, eso no enseña la Biblia. Debemos tener cuidado con ese tipo de doctrinas. La Biblia nos enseña claramente que aún nuestra misma santificación, el hecho de que hoy yo no sea la horrible persona que era hace 20 años, no tiene que ver con que yo soy muy capaz, tiene que ver con la obra de Dios en mí. Fue gracia de parte de Dios. Por eso constantemente el Señor dice: considérate a ti mismo. ¿Por qué crees que en Mateo 6 nos dice eso? Porque
Yo creo que tenía este mismo principio. Mateo 6, checa conmigo. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, perdonamos porque hemos considerado que hemos sido perdonados. Reflexionamos. Y entonces podemos interceder sin estorbo. Por eso el Señor en Mateo 7 dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? He aquí la viga en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. O sea, considera que Cristo tuvo que derramar sangre por ti también, igual que por tu hermano que te lastimó en un caso, ¿verdad? Que Cristo hoy también tuvo que ser paciente y compasivo contigo. Que también tú hoy necesitaste de la gracia desesperadamente, al igual que cualquiera de tus hermanos. Que un incrédulo no puede amar porque no conoce a Dios, que necesita urgentemente la salvación. ¿Te fijas? Paciencia y compasión. Es bien importante, mi hermano, tener este corazón para que podamos interceder de la manera correcta por los que amamos o por los incrédulos. Señor, ¿me has perdonado? ¿Me has alcanzado? De la misma manera te pido misericordia por mis hermanos. ¿Sabes qué? Si tú piensas así, va a ser mucho más difícil que te sientas agredido y te va a ser mucho más fácil perdonar a otros porque entiendes tu propia debilidad y entonces te puedes mostrar paciente para con las debilidades de los demás. Ese es el corazón de Cristo. Y entonces ya no traes delante de Dios en tus oraciones quejas y reclamos en contra de ellos, ¿no? Ya puedes interceder por ellos en oración, convencido de que en la medida en la que tú les midas, la misericordia, la vara de misericordia con la que los midas, es con la que se te va a medir a ti. Con el tamaño de juicio que tú le des al hermano, es el tamaño de juicio que se te va a dar a ti, ¿verdad? Porque somos sacerdotes de Cristo. Y un sacerdote, ¿sabes qué? No es un juez, es un mediador. ¿Puedes decir esa frase conmigo? Un sacerdote no es un juez, es un mediador. ¿No es eso precioso, mis hermanos? Que seamos mediadores para otros, llevar a otros a Cristo. Inciso C, ser llamado por Dios, no por vocación propia o por votación democrática. Esa es otra de las funciones o de los requisitos. Es el versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, Aarón fue escogido por Dios sobrenaturalmente, ya lo vimos, no por su capacidad, sino porque Dios quiso hacerlo. De la misma manera nos va a decir de Jesús, ¿verdad? Pero, ¿qué dice Juan 1, 11 al 13? Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios, de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Fue gracia de Dios por la que estamos hoy delante de Cristo. Y me encanta, mi hermano, que es una honra, dice ahí, es una honra de parte de Dios para nosotros. Una honra totalmente inmerecida el ser llamados hijos de Dios, el ser llamados sacerdotes de Dios. Honra es la palabra timé, que significa eso, es peso, es estima, es dignidad. Se nos ha vestido con la justicia de Cristo, mi hermano. Somos vestidos de Cristo para ofrecer paciencia y misericordia, no juicio. Somos aceptables delante de Dios y ahora podemos ser esos vasos de honra que mediamos entre los que no creen y los que sí, y nosotros y Dios. Romanos 3:11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, ¿verdad? Ese es el punto y nosotros les ayudamos a esto. Dice a los que no creen. Vamos a ver el inciso 2. Dice, ahora vamos a ver las cualidades y el corazón de nuestro perfecto sumo sacerdote Jesucristo. A diferencia, ¿verdad? Ya vimos las cualidades de un sumo sacerdote terrenal, de sacerdotes como nosotros, de Cristo. Bueno, en primer lugar, inciso A, Cristo, Él fue engendrado por Dios como Hijo de Dios y establecido como sumo sacerdote. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Otra vez el autor cita el Salmo 2:7, que es un salmo mesiánico, donde está hablando del futuro vencedor del Mesías. Pero así como Cristo, infinito hombre y eterno Dios, fue engendrado como Hijo de Dios, también fue puesto por Dios como nuestro sumo sacerdote. Eso me encanta. Versículo 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre
según el orden de Melquisedec. Te pido que pongas aquí todo tu entendimiento en cuanto a este contraste maravilloso entre un sumo sacerdote terrenal y ahora el eterno. Vuelve a citar ahora el Salmo 104, otro salmo mesiánico. Porque así como cada sacerdote del Antiguo Testamento tenía que ser descendiente de Aarón, Jesucristo también necesitaba tener una descendencia. Y menciona a este hombre, a Melquisedec. El capítulo 7 nos va a hablar más acerca de eso, nos va a dar más detalles de este hombre. Pero en este simple hecho ya pone a Cristo superior a cualquier sumo sacerdote. Porque el ministerio de Moisés fue algo temporal, ¿te acuerdas? Lo vimos. Así como él era superior a Josué, porque Josué no les dio el reposo, ahora dice el sacerdocio de Jesús igual es superior al de Aarón, superior al sacerdocio, el sacerdocio arónico. O sea, en primer lugar, Jesús, como los demás sacerdotes, fue ordenado por Dios, pero no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y aún siendo Dios, Cristo no tomó esta posición para sí mismo, porque tenía que ser puesto por Dios, ni para su provecho. Dice en Juan 8:54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Entonces, en su calidad de ser humano, eso lo vimos también al principio de Hebreos, Dios mismo le da a Jesús la autoridad y la honra de sumo sacerdote, según este Melquisedec. Y sabes algo interesante que dice la palabra, es que no tenía ascendencia y que era un rey, el rey de Salem, que más tarde se convirtió en Jerusalén, la Jerusalén eterna también, ¿no? Entonces, y dice que era sacerdote del Dios verdadero. Lo vamos a ver también con calma después. Pero su sacerdocio, el de Cristo, el de Melquisedec, fue mucho antes que existiera todavía Aarón. Entonces, algo importante es que Dios o Jesucristo como sumo sacerdote no iba a tener fin. Como los sacerdotes tenían que morir y ser reemplazados. El sumo sacerdocio de Aarón terminó en el año 70 de Cristo, hace 2000 años después de Cristo, cuando el templo fue destruido. Más razones de peso para que cualquier judío sin duda se entregara a Cristo, porque Cristo es superior. En esos tiempos podrían decir al cristianismo: bueno, pues ustedes tienen al cristiano, no, ustedes no tienen un templo. ¿De dónde van a sacar sacrificios, sacerdocio? ¿Cómo se van a acercar al Dios Altísimo? Porque ellos sabían eso. Bueno, los creyentes en Cristo Jesús diríamos: mira, te presento a Cristo. Es un sumo sacerdote superior a Aarón. Aarón era sumo sacerdote, pero Melquisedec no solamente era sumo sacerdote, sino era rey. El sacerdocio de Aarón terminó, pero el sacerdocio de Cristo es perpetuo. Eso y todas las bendiciones que ya vimos en el capítulo anterior, ¿no? Ahora, nos había dicho, el sumo sacerdote debería ser compasivo con los hombres. Esa es la siguiente parte, ¿verdad? Lo vimos. Pero ahora mira nada más a nuestro sumo sacerdote, quien nos entiende en nuestras debilidades, porque las experimentó como nadie jamás en la vida lo va a volver a experimentar. Lo vimos también la semana pasada. Dice inciso B, Cristo, un sumo sacerdote perpetuamente compasivo y misericordioso, quien también aprendió obediencia. Esto me encantó. Dice el versículo 7a, y Cristo en los días de su carne. Bueno, Cristo el ungido de Dios, en los días de su humanidad hace 2000 años, cuando anduvo con sus pies humanos, ¿verdad? En esta vida terrena, nos dio un ejemplo. Él nunca pecó como nosotros, que debemos recordar nuestras debilidades. Él nunca pecó, pero él sí pudo experimentar nuestras debilidades. Dice el versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía libertar de la muerte. O sea, como lo vimos la semana pasada, él sintió todas nuestras dolencias, nuestra preocupación, nuestro estrés, nuestras tentaciones, pero en un grado como ningún humano jamás lo sufrió, sin ningún límite. Como lo decíamos la semana pasada, llega el momento en que tenemos cierto dolor que sencillamente o nos morimos o nos desmayamos. Bueno, Jesús ni se murió ni se desmayó, él sufrió en toda la intensidad todas estas cosas, todas estas emociones, todos estos sentir del dolor. Y ahora, ¿cuándo ofreció estos ruegos y súplicas? Que nos entiende Jesucristo con gran temor y lágrimas. Bueno, ¿te acuerdas? La noche de Getsemaní, antes de ser entregado a los judíos. Él sabía que iba a hacerse pecado por la humanidad y empezó a agonizar a tal grado que los pequeños vasos sanguíneos de su piel se empezaron a romper y le salieron en forma de sangre por los poros como sudor. Yo te aseguro algo, tú y yo, ¿cuántos de aquí no se han preocupado?
Todos nos hemos preocupado, ¿verdad? Quizá como a mí, a ti te salga un derrame en el ojo, te dé una colitis nerviosa, ¿no? Hay algunos hasta que les da una parálisis facial. Pero te voy a decir algo, ninguno de nosotros ni ningún ser humano sabe lo que es sudar sangre por angustia, al grado que Cristo lo sufrió. Imagínate, por primera vez Cristo iba a ser separado de su Padre. Por primera vez su Padre le iba a dar la espalda y lo iba a tratar como el peor de los criminales. Y si Jesús le decía, Padre, por favor, comuníquenme con mi Padre, el Señor hubiera dicho, cierren la puerta, no quiero saber nada de este. Dios iba a desatar sobre él toda su ira, sobre Cristo, como si Cristo hubiera cometido todos tus pecados y todos mis pecados y todos los pecados de toda la humanidad. Cristo lo sabía. Imagínate el corazón de Cristo roto por sentir el poder del pecado y de la tentación en toda su potencia esa noche. Por eso con gran clamor y sufrimiento lloró y salieron lágrimas amargas, tan amargas que jamás hubieran salido de ningún ser humano. Y él, como siendo Dios omnisciente, podía saber de estas cosas. Pero el punto es que lo que nos está diciendo es que es un sumo sacerdote perfecto, un mediador perfecto, compasivo con nosotros, porque él experimentó esto como un ser humano, como tú y como yo, en una carne como la tuya y como la mía. Por eso Cristo es totalmente compasivo con nosotros. Por eso puede ser compasivo y misericordioso. ¿Por qué crees que la Biblia dice que Él te perdona cada vez que vienes a Él? ¿Por qué crees que la Biblia dice que Él entierra tus pecados o los echa al fondo del mar? Porque Él es compasivo, porque nos entiende. Cuando venimos en arrepentimiento y perdón, siempre hallamos una sonrisa de parte de Él, porque entiende, sintió y experimentó lo que nosotros sentimos, pero a 1000. Versículo 7 dice, y oró al que le podía librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. Y checa estas cosas. O sea, Cristo oraba como nosotros oramos hoy. No era diferente, por eso Él se pasaba toda una noche orando. Tuvo que experimentar la fe como nosotros, aunque era Dios, porque era un ser humano. Rogó como nosotros rogaríamos. Y sabes que muchas veces nos quejamos, pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios Padre hacia su Hijo esa noche que rogó sudando sangre? ¿Sabes cuál fue la respuesta de Dios? No. No. Pero checa lo que aprendió. Obviamente Jesús no estaba orando para no ir a la cruz. Dice, si hay otra manera, decía, o al sepulcro, porque para eso había venido. Pero estaba orando por la certeza de resucitar. Salmo 16:10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, lo que está diciendo es que Cristo, habiendo siempre Dios eterno, sido siempre Dios eterno junto al Padre, como ser humano como nosotros, aprendió lo que es temor reverente. Aprendió lo que es sumisión, someterse, estar bajo autoridad. Aprendió lo que era devoción. Cristo aprendió a reconocer la soberanía total de Dios y decidió entregarse por completo al Padre. Eso fue algo que Él tuvo que aprender porque antes no tenía que hacerlo. Siempre estaba en común acuerdo con su Padre. Siempre estuvieron en una eterna armonía y paz. Nunca tenían que estarse preguntando nada, sabían. Pero esa es la primera vez que Él, como ser humano, tuvo que someterse y lo sufrió. Dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Este es bien importante, este principio para nosotros, mi hermano. Porque muchos pueden decir, creer la mentira, no, pues es que Él era Dios, ¿qué le costaba si era el perfecto Dios? Obviamente si te estás imaginando a Cristo como un Dios de la mitología griega, ¿no? Siempre con el aura de superpoder, solo se parece en el rostro, pero sigue siendo Dios, podrías decir eso. Pero en Cristo no fue el caso, porque como ya lo mencionamos, Él se vació por completo de su humanidad y padeció, sufrió como un ser humano. Y es un principio maravilloso, mi hermano, porque el dolor, piensa en eso, mi hermano, el dolor es un maestro maravilloso para enseñarnos obediencia. Eso es impresionante. Que entiendas eso, mi hermano. La obediencia implica dolor, si no, no es obediencia. La obediencia implica esfuerzo y Cristo lo aprendió. ¿Cuánto nos cuesta hacer cortes en nuestra vida? ¿Cuánto nos cuesta dejar amistades, dejar influencias, dejar relaciones que no son convenientes para mí? Duele. Abandonar hábitos, abandonar vicios, cigarro, alcohol, pornografía, todo eso cuesta. Porque si no es así, entonces no es obediencia.
O sea, imagínate que hoy tu jefe o el gobierno no te llegara una carta o algo así y te dijera: última llamada, y así con letras rojas, tiene esta orden de parte del gobierno y si no lo hace lo vamos a meter a la cárcel. Próximo lunes se me va 5 días y 4 noches a Hawái, al Hilton, todo pagado. Y no se preocupe de nada, y cuando regrese aquí va a estar su trabajo y además una compensación. ¿Qué dirías? Uy, qué difícil obedecer, ¿verdad? No, nada que ver. La obediencia, la verdadera obediencia, implica dolor, implica sacrificio. Y Cristo aprendió lo que es obedecer por medio de su sufrimiento. Como Dios no tenía que obedecer, estaba de acuerdo con su Padre. Sin embargo, para la humanidad de Cristo, mi hermano, Cristo siendo humano, con un pecado como el nuestro, le era difícil pensar en sobrellevar todo lo que iba a cargar en la crucifixión. Y Cristo aprendió por completo el costo de la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nos comprende, por eso es compasivo con nosotros. Por eso tenemos un sumo sacerdote perfecto e inigualable. Por eso es que si venimos a Cristo, Él nos puede enseñar cómo obedecer. Él nos da el ejemplo y nos fortalece para obedecer de esa manera. La obediencia duele, pero Cristo nos entiende y nos puede fortalecer. Él nunca pecó, pero sí sufrió nuestras debilidades. Eso, ¿sabes qué significa? Lo vimos también, que Él tiene provisión para ti, para mí. ¿Cuál es el problema que estás ahorita difícil? ¿Cuál es esa cosa que dices, no, pues es cómo le voy a hacer? Ven a Cristo, Él te puede enseñar. Él tiene provisión para ti, para cualquier circunstancia, y te puede acompañar. Y sí te va a costar, porque no te voy a decir que no, si no, no es obediencia. Sí te va a costar, pero Él se conduele contigo. No solamente se conduele contigo y camina contigo la prueba. ¿Sabes qué también hace? Te fortalece para darte la capacidad de vencer. ¿Cuál es tu problema ahora? ¿No puedes dejar el cigarro? ¿No puedes dejar de odiar a aquella persona? Piensa, no sé, todos tenemos algo. ¿No puedes dejar la pornografía? Aún a pesar de nuestra dificultad para obedecer, Él viene y nos fortalece, porque Él sabe exactamente lo que nos hace falta. Y Él mismo nos toma de la mano y nos guía a la salida. Y no nada más eso, mi hermano, nos consuela, toca nuestros corazones y nos anima. ¿Sabes que después de ver esto, leí el Salmo 23 y tomó un sabor tan distinto para mí? El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito porque tengo este sumo sacerdote. En verdes prados me hará dejar descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Porque tengo este sumo sacerdote, Él renueva mis fuerzas, me guía por las sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado, porque este sumo sacerdote que es compasivo y misericordioso camina conmigo. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inigualable me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre. Checas, ¿sabes por qué? Porque tienes un sumo sacerdote inigualable que camina contigo, que nos da descanso. Checa los contrastes. Hay valles oscuros, representan la prueba, pero ahí está Él, su vara y su cayado, protegiéndonos, confortándonos. Hay enemigos acechando, pero mientras el Señor nos da mesa y nos da un banquete maravilloso, el Espíritu Santo ungiéndonos, una copa llena de bendiciones, porque tenemos este sumo sacerdote. No más es de gratis, porque Cristo aprendió obediencia. Se compadece de nosotros al punto de como nosotros ni siquiera sabemos compadecernos unos de otros, porque somos bien impacientes. Y luego tenemos un más alto concepto de nosotros mismos, pero no Cristo. Versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿A qué se refiere con perfeccionar? Obviamente Él era perfecto en su naturaleza, perfectamente justo, santo, sabio, ¿no? Verdad, en toda virtud de aptitud. No se refiere a eso, sino que se convirtió en un sumo sacerdote perfecto, en un mediador perfecto y compasivo y misericordioso y eficaz, que subió al mismo cielo y nos lo dejó abierto y nos consiguió reconciliación, que intercede por nosotros
con Dios a la perfección y que nos acerca a Él a la perfección. ¿No te parece impresionante? ¿Cómo fue perfeccionado Cristo, mi hermano? Con sus padecimientos, como una nueva creación, este nuevo Adán. Es algo tan importante, mis hermanos. Nuestra redención no es la idea de nadie más, sino la idea de Dios, mis hermanos. Por eso dice 1 Corintios 2, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es impresionante, mis hermanos. Por eso la Biblia declara que Cristo es la causa, el autor supremo de tu salvación y mi salvación. Él es el responsable, la única fuente, la única base, la única razón de una salvación eterna. Observa esto, mi hermano, simplemente observa esto. Dime una cosa, ¿a poco caben corredentores o corredentoras? ¿Caben intercesores o intercesoras, como otras religiones lo dicen? No caben. Cristo es suficiente. Suficiente totalmente. Y lo hizo como uno de nosotros, tomó nuestra humanidad. Sufrió como uno de nosotros, más allá de que ningún ser humano jamás va a poder sufrir. Por eso su justicia, su perfección, su santidad alcanza a todo ser humano. Quien, a diferencia de los sumos sacerdotes, según el sacerdocio de Aarón, tenían que hacer sacrificios por sí mismos. Cristo no tuvo que hacer un sacrificio por sí mismo. Y una diferencia determinante es esta, mi hermano. Estos sacrificios de sacerdotes descendientes de Aarón tenían que repetirlos incansablemente hasta quedar exhaustos todo el día, los 365 días del año. Cada año tenían que entrar al Yom Kippur. Y todos estos sacrificios, ¿sabes qué hacían? Solo cubrían el pecado por 5 minutos o menos, pero no quitaban jamás el pecado. O sea, no importa si se acababan todos los becerros del mundo, no importa cuántos ritos y cómo se hicieran, nunca podían limpiar el pecado, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero Cristo, nuestro sumo sacerdote perfecto, hizo un solo sacrificio y fue eficaz para siempre. Abrió con su vida, con su muerte, a la salvación eterna. Y no para una membresía, o no para un linaje terrenal como los judíos, sino para ser adoptados hijos de Dios. O sea, si juntaras todos los sacerdotes de todos los tiempos, si juntaras todos sus sacrificios, jamás hubieran podido darle salvación eterna a nadie. Un perdón temporal. Pero mira a nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Un solo acto, un solo sacrificio, una sola ofrenda. Y nos perfeccionó para siempre. Porque siendo un sumo sacerdote perfecto, puede hacer perfecto a aquellos quienes aceptan este sacrificio perfecto, que es Jesucristo. ¿Para quiénes, mi hermano? Para todos los que, ¿qué? Léelo conmigo, para todos los que le obedecen. Eso es lo que dice Hebreos 5:9. Ahora, ¿a qué se refiere con esta obediencia? No, pues ahora sí hay que obedecer la ley, los mandamientos, las reglas, las regulaciones, ahora sí voy a ser bueno y voy a andar por la derecha. Obviamente no. Eso es un fruto, sí. El comenzar a portarnos bien, a hacer lo correcto es un fruto. Pero volvemos a regresar al punto de toda la carta, mi hermano. Por toda la carta que nos viene diciendo, y con eso comienzo cada vez que entramos a Hebreos. Si oyes, ¿qué dice? No endurezcas tu corazón. Atiende con diligencia. Escucha. Pon atención. No descuides. No te endurezcas. No andes vagando en tu corazón. ¿Y qué crees? Está hablando de este mismo verbo, obedecer a la fe. ¿Cuál es la palabra? ¿Qué le dijeron a Dios? Cristo, dinos cuál es la obra de Dios ¿cuál es la obra de Dios por hacer? Jesucristo les dijo, Juan 6:29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Te acuerdas lo que implica la fe? Entrega, rendición, confianza plena, cambio de pensamiento, cambio de convicciones, comenzar a vivir por lo que Dios declara y dice acerca de mí y lo que dice acerca de sí mismo. Eso es fe, fe es obediencia, incredulidad es desobediencia. Es la palabra hupakouo, de donde viene akouo, ¿verdad? Si hiciste sembrados puedes entender esa palabra. Escuchar con atención. Escuchar
prestar atención y conformarte bajo el mandato que estés escuchando o la autoridad que te está hablando. Aceptar lo que Dios dice, adherirte a eso. No solo escuchar y que te entre por un oído y te salga por el otro. Es someterse en confianza y amor. Para ellos es eficaz este sumo sacerdote. Tal vez, ¿sabes qué implica? Guardar silencio y prestar atención. Eso implica esta palabra. Aquellos que le dicen a su perverso corazón engañosísimo: cállate porque no te voy a escuchar. Tengo algo más importante que escucharme a mí mismo. Aquellos que deciden darle más importancia a lo que Dios dice que a sus propios pensamientos, o lo que el mundo piensa de ellos, o lo que Satanás piensa de ellos. Estos que obedecen de esta manera son los que no caen en ignorancia y no terminan extraviados por apoyarse en su propia prudencia, que tienen luego mucho que lamentar. Para ellos, y es lo que Dios nos invita hoy. Dice el versículo 10 y terminamos: fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Dios lo designó, este sumo sacerdote perfecto, mi hermano, perpetuo. Y en la siguiente sección, ¿sabes qué nos va a decir? No lo vamos a ver hoy, pero de todo esto que te hablé, ¿sabes qué nos va a decir la siguiente parte? De esto tengo mucho que decirles, pero es difícil de explicarlo, lo va a decir. ¿Y sabes por qué es difícil de explicarlo? No porque sea difícil en sí mismo, sino porque se han hecho tardos para oír nuestra palabrita de todo este libro. Han hecho sus oídos sordos o pesados por estar tan distraídos con las cosas de este mundo pasajero. Por eso el día de hoy, mi hermano, yo te invito, vamos a tomar la cena del Señor y vamos a considerar estas cosas. Y si dices: es que no entiendo, no le entiendo a lo que dice. Bueno, te voy a preguntar algo. Quiero que seas honesto. ¿Cuándo fue la última vez que paraste, te postraste de rodillas y le pediste al Señor: Señor, enséñame, manifiéstate a mi vida? ¿Cuándo fue la última vez? O solo medio agarras la Biblia, nomás la debes empolvarse y dices: ay, qué flojera. Orar, qué flojera. Estudiar, qué flojera. Jueves discipular, ay no. Mejor préndele al Netflix, al Xbox, al partido. Por eso te cuesta trabajo, por eso te cuesta trabajo entender. Y luego por eso quieres que muevan tus emociones, o que digan palabra, palabra otra vez. No, mis hermanos, no existe otro camino. Puedes buscarle por donde quieras. Puedes ir a otro lugar a que te rasquen el oído, pero esta es la verdad. Necesitas escuchar con atención. Y si no, estás siendo desobediente. Por eso, antes de tomar la comunión, yo quisiera preguntarles: ¿habrá alguien aquí que quisiera el día de hoy rogar con todo su corazón esto a Jesucristo? ¿Habrá alguien que quisiera rogarle con todo su corazón al Señor? Decirle: Señor, perdóname por mi negligencia. Señor, hoy te pido, enséñame y manifiéstate a mi vida. Señor, no quiero salir de aquí sin que toques mi corazón y que a partir de hoy yo decida por lo mejor. ¿Hay alguien que quiera hacer esa decisión este día, mis hermanos? Pues entonces te invito a ponerte de pie y vamos a repartir los elementos de la cena del Señor. Si hay alguien que no ha hecho una decisión por Cristo, este es el día. Yo te invito a que reconozcas esto que te he dicho: nadie es bueno y todos tenemos un problema con Dios. Hemos pecado, eso dice la Biblia. Pero dice la Biblia que si nos arrepentimos y confiamos en el Señor, si nos rendimos a Él, entonces podemos llegar a ser hechos hijos de Dios. Si tú no eres salvo, si no sabes lo que va a pasar mañana, si hoy te tocara morir e ir al cielo, bueno, necesitas resolver esto antes que eso suceda. Y necesitas estar en Cristo, necesitas haberle dado a Jesucristo y entregado tu vida. Si eso es así, te invito a que lo hagas hoy, que le entregues tu vida y dile: Señor, yo te quiero entregar mi vida hoy, Dios. Hoy yo entiendo por qué he vivido hasta hoy como he vivido, por mi falta de ti, por tu falta de ti en mí, por tu ausencia en mi vida. Hoy yo quiero conocerte, hoy quiero que me perdones, hoy reconozco que he pecado y hoy quisiera, Señor, entregarme a ti, quisiera rendirme a ti. Los que estamos acá, mis hermanos, la obediencia no es obediencia si no cuesta. Necesitas hacer decisiones, mi brother. Sin santidad nadie verá al Señor.
Las peores cosas que te pueden ocurrir en tu vida son porque cargas con tus ídolos, porque no los sueltas. Entonces yo te quiero invitar a que le pidas perdón al Señor, porque si no estás dispuesto a abandonar lo que Dios te está pidiendo y que el sumo sacerdote va a estar contigo para acompañarte y ayudarte a hacerlo, no tomes la cena del Señor si no estás dispuesto. Si no estás dispuesto a ponerte las pilas y decirle: Señor, yo quiero que tú me libertes hoy, y quiero, a partir de saliendo de aquí, comenzar a obedecer. Tú ya me pusiste ejemplo, tú vas conmigo, eres mi pastor, porque no quiero nada más que sientas bonito de saber que tienes un pastor, sino que en verdad allá afuera, con tu esposa, con tus hijos, donde quiera que estés, cuando tengas enfrente la tentación, la prueba, puedas decidir caminar con aquel sumo sacerdote perfecto que sabes que tienes a la disposición, y puedas entrar al trono de la gracia para ir gracia por el oportuno socorro. Si estás dispuesto, porque a veces cuesta trabajo, mi hermano, no quiero decir que no, a considerarte a ti mismo, comenzar a considerarte a ti mismo, porque todos padecemos de esa enfermedad que se llama orgullo. Pero por eso el Señor nos llama a humillarnos, porque Él mira de lejos al soberbio, pero da gracia al humilde. Y hoy le puedes decir: Señor, yo quiero comenzar considerándome a mí mismo a partir de hoy. Y quiero pedirte que me proveas lo que necesito para poder perdonar a mi hermano, para poder caminar, que yo me deje de justificar, Señor, porque delante de ti no voy a pasar. Cristo ya fue sacrificado, mis hermanos. El sumo sacerdote ya hizo su obra perfecta. Pregunto yo: ¿habrá alguien que quiera responder y recibir esta eterna salvación? ¿Habrá alguien que no la haya recibido y que la quiera recibir hoy? ¿Habrá alguien que no esté viviendo de acuerdo a esta eterna salvación y quiera comenzar a hacerlo? ¿Habrá alguien que quiera ser fiel a su Señor como su sacerdote, otorgando compasión, perdón, compartiendo su amor? El tiempo es corto, mi hermano. Ya se hizo provisión. Ya el sumo sacerdote entregó un sacrificio perfecto, y es lo que vamos a recordar hoy. Dice la palabra: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque les digo que no la comeré más hasta que se cumplan en el reino de Dios. Viene el Señor. Ya está la puerta abierta en los cielos, ya está el perdón, ya hay provisión. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomen esto y repártelo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y dice así: y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Señor, gracias, Padre. Gracias por morir por nosotros, Señor. Gracias por tu cuerpo partido, Señor, el cual es este sacrificio perfecto, Señor. Que el día de hoy nos hable, Señor, plena entrada, Señor, a ti. Gracias, Dios mío. Puedes tomar el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y Señor, este pacto,
Este jugo de uva y este pan representan, Señor, este sacrificio perfecto hecho por el sumo sacerdote perfecto. Ya no una ovejita, Señor, ya no un animalito, sino tu propio cuerpo, Señor. Señor, que cuando miremos a la cruz podamos verte ardiendo, Señor, en holocausto. Holocausto significa eso, ir hasta las cenizas. Porque al cargar tú nuestros pecados y nuestras maldades, Señor, al recibir sobre ti toda la ira y el desprecio de Dios por nosotros, por nuestro lugar. No te equivoques, mi hermano, no te equivoques. No fue porque Dios, y no que digas pobrecito, fue por tus pecados, fue por mis pecados que lo recibió. Señor, ahí fue todo tu cuerpo consumido, Señor, en holocausto. Arreglando nuestra situación, arreglando nuestra justificación, proveyendo perdón de pecados para nosotros, proveyendo gracia y misericordia para el oportuno socorro. Señor, hoy podemos ir al trono de la gracia, Señor. No somos como un israelita, Señor, que teníamos que estar trayendo cada momento, Señor. Hoy tu sacrificio ya fue hecho, solo uno, y ya fue perfecto, Señor. Señor, hoy podemos traer nuestras oraciones y estamos seguros de que somos escuchados. Hoy podemos venir a ti en arrepentimiento y podemos ser perdonados. Hoy podemos venir a ti con todas nuestras debilidades, Señor. Y no vamos a recibir reproche. Si venimos en verdadero arrepentimiento y en verdadera confesión, tú nos limpiarás, nos lavarás y nos darás la libertad, Señor. Señor, bendice a tu iglesia, bendice a tu cuerpo, a tu pueblo Calvary, Señor. Gracias, Padre. Gracias. La provisión ya está hecha. Y tú dijiste, hagan esto todas las veces que coman este pan y beban esta copa. La muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. Puedes tomar.